Hola, hola, muy buenas noches. Aquí José Luis Cermeño en un nuevo episodio del programa Análisis de Mensaje de Películas. Ahí cuando vayan llegando, por favor me mandan un saludo por escrito para saber que andan por ahí. Voy compartiendo el episodio en mi personal. Bueno, ahí les recuerdo que este programa tiene su canal de YouTube, que son las grabaciones que hago aquí en Facebook. Entonces, pues quienes no están inscritos en el canal de YouTube, suscríbanse. También si creen que este episodio puede aportar a alguien, pues compartan el episodio o etiqueten a quienes ustedes creen que le puede aportar, ¿vale? Y pues también les recuerdo que este programa, el normal, es todos los miércoles a las 9 y algunos sábados doy episodio de regalo, ¿vale? También los lunes tengo el programa Reflexionando. Ese es más como coaching, clases de coaching que a veces tengo invitados. Este lunes voy a tener invitada a Paul Delgado nuevamente. Y pues ahí, como les decía, soy coach, doy acompañamiento de coaching personalizado. Entonces quien lo elige se puede ahora sí como comunicar conmigo y agendamos sus sesiones para trabajar sus metas, sus acuerdos, sus compromisos, sus creencias limitantes, sus patrones limitantes, todo aquello que ustedes sientan que no les permite ser su mejor versión, ¿vale? Como dejan rápido, lo termino de compartir en el grupo Reflexionando y ya. Perfecto. Creo que hay alguna persona por ahí, pues si pueden saludan nada más para saber que todo está funcionando bien. Y si no, pues como quieran, pues ya voy comenzando porque yo sé que los sábados es un día difícil, pero me gusta estos los episodios de regalo precisamente porque hay películas que de repente pues les cuesta en la encuesta, ¿no? En la encuesta a mí siempre me gusta respetar y quien gana la encuesta es la que doy los miércoles, pero pues también por algo que ahorita amistad, ¿no? Pues ahora sí que pues vino el día de la amistad, que no tiene nada que ver con la amistad, sino sobre un barco que vamos a ver, pero pues bueno, ahí al final del día pues sí, varios miembros de ahora sí como, digamos, de los buenos, pues eran desconocidos y se terminan haciendo grandes amigos, ¿vale? Y bueno, en el primer mensaje que encontré, el presidente Van Buren, ahí para que quede claro es en Estados Unidos, el presidente Van Buren era, creo que el octavo presidente de Estados Unidos, entonces dice, me gustaría degustar un brandy después de un largo y tedioso día. Y uno de, pues ahora sí, sus subordinados le dice, entiendo señor, pensé que esto es algo que querría atender personalmente. Y pues el soberbio del presidente Van Buren dice, ay Leder, dime, ¿cuántos 3 o 4 millones de negros en este país? ¿Por qué habrían de preocuparme estos 44? Y Leder pues todavía insistiendo le dice, pues hay razones. Pero pues más necio el Van Buren dice, ay, pues no me interesa lo que haga, encárguese usted. Y bueno, aterrizando este mensaje, aquí se nota lo fuerte que estaba el racismo en esa época. Aquí para que quede claro cuál época es antes de, pues ahora sí, la guerra de sucesión, la guerra civil de Estados Unidos. Entonces, pues imagínense, era cuando pues Estados Unidos estaba lleno de esclavos, ¿vale? Y como digo, no solo era común tener esclavos, sino que aquí lo vimos con las mismas actitudes del presidente de Estados Unidos, que para él todos los negros eran iguales, y no iguales en el sentido de libertad o justicia, sino iguales de que ninguno le importaban a él. Muy fuerte, pero pues así lo elegía este presidente, y era común todavía hasta esa época, ¿no? Luego, en el siguiente mensaje, el fiscal Hollaver dice, quiero presentar los cargos de piratería y homicidio contra los acusados. Y un ministro, ahora sí como que venía por la parte de España, dice, señoría, vengo en nombre del presidente de los Estados Unidos para representar a la reina Isabel II de España, en virtud de nuestro mutuo tratado marítimo firmado en 1795. Estos esclavos son propiedad de España por derecho y deben ser devueltos de inmediato. Y luego interviene un oficial naval de Estados Unidos que se llama Thomas Kidney y dice, esos esclavos nos pertenecen, su señoría. Como oficiales navales de Estados Unidos acudimos ante el tribunal como particulares para reclamar como incautación de alta mar a la goleta española La Amistad y todo su cargamento. Y bueno, aquí también para que quede claro, porque aunque es una película norteamericana, pues el barco se llama La Amistad porque pues en teoría era un barco español, ¿no? Y luego pues interviene un abogado de los
supuestos dueños que dice: señoría, he aquí los verdaderos dueños de estos esclavos, y enseña un papel que tenía. Dice: tengo un recibo de compra expedido en La Habana, Cuba. Me permito solicitar a esta corte la inmediata devolución de esta mercancía y de esa nave anclada afuera. Y bueno, aterrizando este mensaje, pues estaban a punto de mandar a prisión a los esclavos por el hecho de liberarse, pero su destino no cambió porque alguien abogara por sus derechos, sino todo lo contrario. Habían tres partes que se consideraban con el derecho de reclamarlos como propios, y todos dejando en claro que para ellos estos africanos eran sus bienes. Y bueno, según ellos no eran africanos, según ellos eran de Cuba, ¿no? Pero bueno, hoy en día quien considera un bien es una persona, una de dos, o que tiene rasgos narcisistas, o que de plano sí es un perverso narcisista. Que recuerden que un perverso narcisista, pues realmente lo tienen que diagnosticar, si no, pues simplemente puede ser una persona con muchos rasgos narcisistas mientras no esté diagnosticado. Luego, en el siguiente mensaje, Roger Baldwin, ya con el señor Tappan, que era pues el que estaba buscando que ayudara pues ahora a estos africanos, y le dice Baldwin: yo quiero ayudarle a usted, señor Tappan. Me especializo en bienes. A veces recupero propiedades y otras veces ayudo a quitarlas. Este es un caso de asunto de propiedad. Todas las reivindicaciones se dirigen al asunto de propiedad. Y Tappan, pues cuando no agarraba la onda, dice: pues muchas gracias, señor Baldwin, pero aquí necesitamos un abogado penalista, un defensor, pero gracias por su interés. Y pues bueno, deja que se vayan, pero al despedirse Baldwin le dice: sí, bueno, con todo respeto, señor Tappan, si ese fuera el camino, francamente no me hubiera molestado en venir, ¿no cree? Y bueno, por un lado es entendible la respuesta del señor Tappan, porque él veía a los esclavos como humanos y lo que buscaba era defenderlos de las acusaciones del fiscal, pero le faltó leer cómo interpretaban los demás involucrados la realidad. Justo lo dije en el mensaje anterior. Tres partes estaban peleando por los esclavos, pero en sí no era para defenderlos simplemente para que no los mataran. No, a diferencia de Tappan, que era lo que buscaba defender que no los mataran, estas tres partes peleaban porque los consideraban su propiedad y los pedían que se les entregaran como bienes, ¿no? Y entonces, bueno, aunque no estaba listo el señor Tappan para entenderlo, pues realmente tenía razón Baldwin, que como abogado especialista en bienes, él era mucha mejor opción que un abogado penalista. Luego, en el siguiente mensaje, el diputado Pinky dice: en resumen, exhorto al distinguido colega de Massachusetts, el diputado John Quincy Adams, a que reconsidere su insólito y disparatado intento de convertir su excéntrico legado en un montón de trastes viejos de un James Smithson en un supuesto instituto de tesoro nacional. Quizá el señor Adams esté meditando su respuesta. Y entonces ella contesta a Adams y dice: si yo considerara sus comentarios dignos de alguna réplica, diputado Pinky, tenga la seguridad de que me habría oído hace horas. Y bueno, este mensaje, ¿por qué me gustó? Pues sí, o sea, lo ligo a ciertas frases, por ejemplo, la de a palabras necias, oídos sordas. Perdón, a palabras necias, oídos sordos. O mejor aún, para una pelea se necesitan dos. ¿En qué sentido? Pues sí, o sea, justo hace poco una coach me comentaba que le gustó ciertos pasos que está dando en su proceso evolutivo en ciertas áreas de su vida, pero en un específico que tiene que ver con esto. ¿En qué sentido? Antes ella se prendía con facilidad y se enganchaba con palabras que le decían otras personas que precisamente buscaban que se engancharan, ¿no? O a veces hasta, digamos, en esas famosas batallas de miradas, ¿no? Pero ella hoy ha aprendido a identificar a las personas que solo buscan pelea y simplemente rebota esa energía y las ignora. No entra a peleas por entrar a pelear. No pelear por pelear. Luego, en el siguiente mensaje, Adam dice: es un erudito, ¿verdad, señor Hudson? Un historiador. Voy a darle mi opinión sobre esa cualidad suya.
si una erudición no va acompañada al menos por una décima parte de fineza, no tiene ningún valor, señor. Créame, se lo dice un experto. Y bueno, aquí aclarando, experto se habla de que pues él también hace eso que pues hace Judson, ¿no? Es como, pues así como el típico, donde estás pisando yo ya pisé, a eso se refiere con experto, ¿no? Pero bueno, el otro día un conocido se quejó de que trata de compartir sus conocimientos, pero que usualmente se encuentra que la gente se pone a la defensiva. Pero lo que no entiende este señor es que él no comparte sus ideas para apoyar a los demás en su proceso evolutivo, sino al contrario, es un señor que siempre intenta corregir a los demás y desde su soberbia mostrar que él sí tiene la verdad, ¿no? Entonces, pues sí es obvio que desde esa parada pues los otros se pongan a la defensiva. Aquí aplican precisamente esas palabras dichas por el mismo John Adams. De nada sirve tener muchos conocimientos si no los sabes acompañar de fineza, que es lo que pasa con este señor, que como cero fineza, como nomás desde la soberbia quiere demostrarle a los otros que sabe más, pues se le ponen a la defensiva, obviamente. Luego, en el siguiente mensaje Tappan dice: lo subestime, señor Baldwin, de veras que sí. Y Baldwin dice: bueno, lo tomo como un cumplido. Y Tappan insiste: ya lo logró, no hay duda de que esto tendrá un desenlace favorable. Y en ese momento un extraño golpea a Baldwin y sale corriendo, ¿no? Y entonces pues, Baldwin, todo sacado de onda, dice: ¿qué hice para merecer eso? Y entonces Judson interviene: pues aceptar el caso, señor Baldwin, aceptar el caso, considérelo un cumplido. Y te dirás, o sea, ¿cómo? Pero bueno, a eso voy al mensaje, a explicarlo. A veces una misma acción, habrán personas que te amarán por esa acción y otros te odiarán. O sea, como en este caso pasó con el abogado Baldwin. Los halagos de Tappan y de Judson fueron porque admiraron sus acciones en la corte al poder demostrar que los africanos precisamente eran africanos y no como mentían los españoles, pues que eran esclavos que compraron desde Cuba, ¿no? Entonces, el golpe del desconocido, pues desde el otro lado fue por envidias y celos a las acciones que el abogado Baldwin logró pues al defender a estos esclavos que pues les llaman esclavos no legítimos, porque pues ahora sí como en esa época lo que decían es que los esclavos legítimos son los que nacieron esclavos, pero ilegítimos son los que pues precisamente iban, por ejemplo, a Sierra Leona, a otros países africanos y se los traían a la fuerza, ¿vale? Luego, en el siguiente mensaje Judson dice: señor presidente, si usted llevara este caso, ¿qué haría usted? Y Adams contesta: bueno, cuando yo era abogado, hace mucho tiempo, joven amigo, yo después de mucho intentar, me di cuenta de que en la corte el que cuenta la mejor historia es quien gana. Y bueno, es más complejo que eso, pero al menos en Estados Unidos sí aplica en cierta medida. ¿A qué me refiero? Ya que allá para ganar un juicio el procedimiento más importante es convencer al jurado o en el caso al juez cuando no hay jurado, ¿no? En los juicios cuando no hay jurado. Claro que es esencial mostrarles pruebas irrefutables, ¿no? Pero sobre todo los jurados muchas veces se inclinan por el abogado que les sabe contar la historia que más les impacta emocionalmente. En este caso, por miedo a represalias de los estados del sur, el presidente decidió quitar tanto al jurado como al juez que ya se había ganado Baldwin, ¿no? Por lo cual, con un nuevo juez, pues no será volver a empezar desde cero, sino que pues como ya sería la decisión de él, pues no sería tan fácil impactar emocionalmente a un juez como a los jurados, ¿no? Por eso la importancia de no solo demostrar que los esclavos venían de África, que es lo que había logrado en el paso anterior, ¿no? Sino, como le decía Judson, como decía Adams, la importancia de realmente saber contar la historia. Luego, Cinque dice: yo no soy consejero de nadie, yo no puedo hablar por los otros. Y Baldwin le dice: Cinque, los otros dicen que sí, dicen que usted es el jefe.
Cinque, no lo soy. Y Baldwin insiste, ¿y qué es lo que oí de León? Dicen que tú solo, Cinque, tú mataste a la bestia más terrible que habían visto, ¿no es cierto? Bueno, y todavía sigue aferrado Cinque, dice, el león había matado a varias personas, incluso a cazadores. Todos teníamos miedo, también yo. Yo dormía con familiares cuando apareció de pronto. Se lanzó sobre mí y tomé una piedra grande y se la arrojé. Por puro milagro acerté. No sé cómo fue, pero lo maté. ¡Una piedra! Recibí la gratitud de todos en la aldea. Aunque no me lo merecía, me gané su respeto. No soy un gran hombre, solo soy un hombre afortunado. Insiste Baldwin. Podría estar tal vez de acuerdo contigo, pero olvidas algo, el otro león, la amistad, la insurrección. ¿Eso también fue un accidente? No lo creo. Y bueno, por si no había quedado claro, pues Cinque fue el que inició la insurrección, ¿vale? Entonces, cuando dudamos de nosotros mismos y de lo que somos capaces, a veces necesitamos un empujón. Y con Cinque, pues ese empujón no fue tan sencillo, ya que a pesar de que era un gran líder, que todos los demás, los otros, digamos, 43 esclavos, lo respetaban y lo consideraban un líder, a él le costaba creérsela y valorar todos sus logros. Como ven ahorita, hizo menos, pues ese gran logro que mató a un león, pues que había matado a muchos y cazadores incluidos. Y él, así como, no, es que, pues fue suerte, fue afortunado. ¿Cómo? Y cuando Cinque, pues como le decía, lo atribuyó a la suerte, Baldwin le recordó pues aquella insurrección que él comenzó y lideró en la amistad. Luego, en el siguiente mensaje Cinque dice, yo quería matarlos también, pero nos convencieron que nos llevarían a casa. Y él se refiere a 2 españoles que sobrevivieron en el barco. Y pues a esos son los que me refería. Y ahorita voy a explicar más aterrizando el mensaje, ¿no? Cinque contó en el juzgado la historia de que pues cómo sí los habían atrapado en África, todas las torturas que les hacían, de que solo les daban de comer a algunos mientras otros sufrían de hambre, que abusaban de las mujeres, que tiraron a muchos al mar sin ninguna justificación, que los golpeaban, así todo el tipo de abusos que cometieron estos españoles con ellos, ¿no? Y bueno, y mi lectura de este diálogo es que en la matanza que ellos tuvieron, cuando hubo la insurrección, tal vez sí había odio y había rencor, pero para ellos lo más importante y lo trascendental era regresar a África. De hecho, antes de llegar a Estados Unidos, varias veces le repitieron a estos 2 españoles el camino debe ser África, y que África, y que esos que eran los verdaderos criminales, pues solo los engañaron siempre diciéndoles que se iban a África, pero realmente dirigieron la amistad a Estados Unidos para que ahí los apresaran. Luego, en el siguiente mensaje Baldwin dice, ¿usted considera veraz el relato de la aventura de Cinque? ¿Cómo la describe? Y el capitán Fitzgerald, que era uno de los testigos, dice, lo que dijo de la prisión de esclavos, ese lugar existe. Y Baldwin continúa, Cinque describe el homicidio a sangre fría de un grupo de personas en el Tecora. El señor Holavir ve una paradoja, y usted la ve, señor. Aquí para que quede claro, Holavir era el fiscal, digamos el que estaba en contra, ¿no? Entonces, capitán Fitzgerald continúa y contesta, cuando interceptamos a los esclavistas, temen su captura, arrojan a los prisioneros a la borda, y de esa forma se deshacen de la evidencia de su crimen. Y Baldwin insiste, ¿ahogan a cientos de personas? Y Fitzgerald simplemente contesta, sí. Y ahí interviene el fiscal Holavir y dice, pues no me parece un negocio lucrativo el comercio de esclavos. Tomarse la molestia de reunirlos para arrojarlos por la borda. Y el capitán Fitzgerald dice, no, sí es muy lucrativo. Y entonces ahí Baldwin dice, si pudiéramos corroborar la historia de Cinque con algún tipo de evidencia. Y el capitán Fitzgerald dice, pues el inventario, mira, se observa, hay una anotación en que se reduce la cifra de esclavos restando 50. Si se toma en relación el testimonio de Cinque, significa lo siguiente, la tripulación del Tecora subestimó el requerimiento de provisiones para su travesía y solucionó el problema
arrojando a 50 personas por la borda. Qué fuerte, ¿no? Y bueno, aquí aterrizando el mensaje, el fiscal intentó hacer parecer que lo de Zinke era una ficción. De hecho, cuando terminó de hacerle sus preguntas a Zinke, le dijo, ay, qué bonita historia, ¿no? Y él, pues su excusa era que, pues, Zinke ya había dicho que sí existían la esclavitud en África y que allá, pues nunca había visto que hicieran ese tipo de cosas. Y dice, si no hay actos parecidos en África, ¿dónde está la lógica que estos españoles tiren al mar sus esclavos? Pues cuando es como quemar sus bienes, como si ustedes quemaran sus casas, ¿no? Y escudándose, pues que no era lógico que los españoles hicieran eso. Pero, pues por eso estuvo muy importante la intervención del capitán, porque el capitán dijo que no solo era común que los tiraban cuando veían barcos ingleses para deshacerse de las evidencias, sino que en este caso específico fue porque calcularon mal las provisiones, y eso también hace clic con eso de que cuando contó la historia Zinke, algunos les daban a comer y otros no. Entonces, pues ¿qué onda? Pues ahora sí, como dirían, si son tus bienes, pues tú cuando quieres vender un bien, pues ya sea por ejemplo tus animales, pues, tu ganado, pues lo engordas, ¿no? Entonces, si realmente para los españoles pues solo era un bien sus esclavos, pues no los vas a matar de hambre, los quieres fuertes para cuando los vendas, ¿no? Luego, en el siguiente mensaje Zinke dice, Boakey, levanta la cabeza. Y bueno, es muy corto ese mensaje, pero ¿por qué me gustó? Este mensaje lo sentí importante porque estos africanos llevaban encadenados desde que llegaron y los llevaban encadenados al tribunal, ¿no? De tanto sufrimiento que habían vivido, la mayoría de ellos llevaban la cabeza agachada como en ese momento lo hacía Boakey, ¿no? Pero el comentario de Zinke fue para recordarlo a su amigo que ellos no habían hecho nada malo y no tenían de qué avergonzarse, que independientemente de lo que decidiera el juez, ellos debían estar orgullosos de la vida que habían llevado. Luego, en el siguiente mensaje, el juez pregunta, bueno, más bien comenta, ¿nacieron en África? Yo pienso que así es. Por lo pronto, no procede la reivindicación de su majestad católica. Por lo tanto, por supuesto, tampoco la presentada por los tenientes Meade y Gedney. Y en este momento ordeno el inmediato arresto de los señores Ruiz y Montes. Ahí para que quede claro, Ruiz y Montes son estos dos españoles que los engañaron, que los iban a regresar a África y los llevaron a Estados Unidos, ¿no? El arresto de estos señores por los oficiales federales por el cargo de trata de esclavos. Ordeno la liberación de los africanos y su transporte a costa del gobierno lo más pronto que les sea posible, regresarlos a sus hogares de origen en África. Y bueno, aquí el presidente Van Loeren y Leder habían escogido a este juez porque lo consideraban joven, inexperto, y entonces pues creyeron que no tendría el valor de contradecir lo que claramente eran los deseos del presidente, ¿no? Ya que el presidente buscaba su reelección, quería suavizar tanto las aguas con España como con los estados del sur, ¿no? Pero pues dicho plan no les funcionó. El juez no solo desestimó la reivindicación de la reina, sino también la de los tenientes Meade y Gedney, y pues tuvo claro que Ruiz y Montes falsificaron el origen de los africanos al decir que eran cubanos, y por eso los arrestó, y también por eso es que falló favorable a liberar y mandar a sus respectivos países a quienes realmente habían sido las víctimas. Luego, el siguiente mensaje Zinke dice, usted dijo que habría un juicio y si ganábamos quedaríamos libres. Y Balbuena dice, sí lo dije, pero no debía haberlo dicho. Lo que debería haber dicho, y aquí pues para que quede claro, siempre había un traductor diciendo las cosas que Zinke no sabía español, bueno, en inglés, entonces, pero pues aquí es importante que decir el nombre del traductor porque el traductor es el que interrumpe y dice, no existe el debería, para ellos o se hace o no se hace. Y entonces Baldwin dice, lo que dije ante el juez casi siempre funciona aquí, casi siempre. Y Zinke contesta, ¿qué clase de lugar es este? Donde casi se dice la verdad, donde las leyes casi se cumplen. ¿Cómo pueden vivir así? ¡Wow! Totalmente entendible el enojo de Zinke. Aunque Baldwin les debió de haber dicho de esta posibilidad a los africanos, dicha apelación del presidente
no tenían ningún fundamento. Así como se aprovechó de su poder para quitar al jurado y al primer juez, nuevamente se estaba aprovechando de su poder para apelar y mandar a la Suprema Corte cuando no había ninguna justificación, ¿no? Todo por su hambre de reelegirse y su miedo que le tenían los estados del sur que se rebelaron. Luego, en el siguiente mensaje, Baldwin dice: Van Buren ha apelado nuestra última decisión favorable en la corte más alta del país. Como indudablemente sabe, 7 de los 9 jueces de la Suprema Corte son del sur y son propietarios de esclavos. Señor, lo necesitamos. Si alguna vez hay un momento en que un hombre debe dejar sus tareas cotidianas y prepararse para la batalla, es este. Dependemos de 2 personas, de un hombre valiente encadenado en New Haven llamado Zinke y de usted, señor. Y bueno, y para que quede claro, se refería a Adams. Y entonces, bueno, la importancia de tener humildad y valentía de pedir ayuda cuando sabes que la situación se sale de tus manos, ¿no? Así como por un lado Baldwin tenía claro que al ser un especialista en bienes en los primeros juicios era una mucha mejor opción que un abogado penalista, y se lo dejó claro a Tappan. Aquí vio todas las trabas que puso el presidente y que 7 de los 9 jueces eran esclavistas, ¿no? Pues entonces no le quedó más opción que ir a pedir ayuda al expresidente John Quincy Adams. Luego, Baldwin, que fue a donde estaba preso Quincy, primero agarra y le dice: ¿Cómo va tu español? No mejor que mi Mengel, supongo. Sin que, comprendo que no quieras pensar en esto, pero se te ha ocurrido que yo soy todo lo que tienes, porque teniendo en cuenta que no consigo un cliente hace meses, tú eres todo lo que yo tengo. Amenazas de embargo por antiguos clientes, pero hay otra consecuencia de no tener clientela. Ahora estoy libre para sentarme aquí todo el tiempo necesario para que me hagas caso. Y bueno, entiendo la molestia de Zinke con Baldwin, porque ese nunca les comentó la posibilidad de la apelación esta que hizo el presidente, aunque era muy descabellada, pues se las debió haber comentado, ¿no? Porque pues sucedió. Entonces, pero como bien dice Baldwin, él es el único que tenían, y si Zinke seguía necio y no hablarle, pues menos posibilidades tenían de ganar en este duro juicio en la Suprema Corte, ¿no? Por otro lado, pues sí, este caso al ser el único que tenía Baldwin, pues con lo cual él se podía entregar en cuerpo y alma hacia Zinke y los demás esclavos africanos. Luego, en el siguiente mensaje, Leder dice: ¿qué se sentirá que hagas lo que hagas durante toda tu vida? Solo te recordarán por lo que hizo tu padre. John Quincy Adams solo será recordado por su segundo nombre. Aún así, no hay cosa más patética que un expresidente. Y justo dice eso y va pasando el que aún era presidente Van Buren, ¿no? Y entonces pues ya como con la cola entre las patas dice: pues me refería a John. Y bueno, aquí este mensaje se los quiero compartir. ¿Por qué? Porque cuidado cuando escupes veneno por escupir veneno. Si tú te acostumbras a estar constantemente escupiendo veneno, va a haber ocasiones en que escupas para arriba y te caerá a ti mismo. Aquí Leder le estaba tirando con todo al expresidente Adams, porque pues sí es mucho más recordado su padre, que su padre fue uno de los primeros presidentes y fue uno de los héroes de la independencia. Pero en esa necedad de tirar veneno, dijo que no hay algo más patético que ser un expresidente, que es justo a lo que le tenía tanto miedo a Van Buren y por lo que él estaba poniendo tantas trabas en este juicio. Luego, en el siguiente mensaje Adams dice: Zinke, ¿sabes quién soy? ¿Te han hablado de mí? Y Zinke dice: sí, usted es un jefe. Y Adams dice: fui jefe, sí. Y Zinke dice: un jefe no puede dejar de serlo, ni después de muerto. Y Adams contesta: ojalá si fuera aquí, Zinke, ojalá. Y bueno, aterrizando ese mensaje, aquí se ve la diferencia de culturas y de costumbres. Los estadounidenses dejaron de respetar a John en cuanto dejó de ser presidente. O sea, no todos, pero bueno. Y no lo digo solo por Leder y los demás secuaces del aún presidente Van Buren, sino también, por ejemplo, de ese mensaje que les comenté del diputado que lo estaba retando en el Congreso, ¿no? En cambio, para Zinke y las personas de Sierra Leone, para los bengaleses,
Un líder siempre es un líder y ese líder se le respeta no solo toda su vida, se le sigue respetando ya muerto. Luego, en el siguiente mensaje Cinque dice, no estamos solos, me refiero a mis antepasados, alzaré mi voz hacia el pasado, al principio de los tiempos, y a rogarles que vengan a ayudarme el día del juicio. Voy a llamarlos para que me acompañen, y tienen que venir, porque en este momento soy la única razón por la que han existido. ¡Wow! No solo son hermosas las palabras de Cinque, sino que en cierta medida muy ciertas. ¿En qué sentido? En que los africanos llevaban mucho tiempo viviendo en esclavitud y siendo vendidos a Estados Unidos. El ganar este juicio podía ser el principio del fin. Por eso Van Buren y los estados del sur ponían tantas trabas, porque sabían que sin que los africanos ganen este juicio, podría ser la primera antorcha que en su momento pues causaría esa guerra civil y una posible abolición de la esclavitud. Luego, en el siguiente mensaje, Adam dice, la esclavitud siempre ha existido, no es pecaminosa ni inmoral, igual que la guerra y el odio son contradicciones naturales del hombre. Asimismo, también la esclavitud es tan natural como inevitable. Caballeros, concuerdo con las mentes perspicaces del sur. No concuerdo ni con ellas ni con el actual presidente que sí comparte esas ideas. Para mí, el estado natural del hombre es de hecho, y sé que esto es controvertido, es la libertad. La libertad. La prueba en vigor es que un hombre, una mujer o un niño luchan por recobrarla. Ellos romperán sus cadenas. Ellos diezmarán a sus enemigos. Ellos lucharán contra su suerte, contra los perjurios por tenerla o por recobrarla. ¡Wow! La verdad, cuando empezó a hablar el expresidente Adams, al nombrar estas ideas de las mentes perspicaces del sur, pues yo primero sí empecé a suponer, pues se quiere meter a su propio terreno y ganárselos con eso de que pues son 7 jueces del sur y pues esclavistas, ¿no? Pero no, solo usó esas palabras para luego volteárselas y dar su verdadera opinión, ¿no? Él, como dijeron en su momento Tappan y Judson, llevaba tiempo coqueteando con ideas abolicionistas, pero ya en este caso fue cuando por fin Adams dejó claro lo que para él significaba la libertad, y que la libertad es el estado natural del hombre y que hará todo por mantenerla o recobrarla. Y bueno, en el último mensaje, penúltimo, Adams dice, nos resistimos a pedirle ayuda a nuestros antepasados. Tal vez tememos que al hacerlo reconoceríamos que la individualidad que tanto reverenciamos no es totalmente nuestra. Tal vez tememos que puede tomarse por debilidad, pero ya hemos llegado a entender al fin que no es así. Ahora entendemos, nos han hecho entender y acoger el hallazgo de que nuestra esencia es a lo que fuimos. Necesitamos su fuerza y su sabiduría para vencer nuestros miedos, nuestros prejuicios y vencernos a nosotros mismos. Que nos den valor para hacer lo indicado, y si trae la guerra civil, que venga. Y cuando llegue tal vez será el fin, la última batalla de la independencia. Y bueno, antes de estas palabras, Adam les había contado que en Mengele ellos sí recurren a sus antepasados en situaciones difíciles. Y él empezó a nombrar a esos expresidentes que estuvieron pues ahora sí que en la lucha de independencia y en la declaración de la misma, ¿no? Entonces, que si esas ideas pues no servían, era mejor destruirla. Y para probar su punto, pues destruyó una copia. Por eso, él les pidió que se fijaran en estos expresidentes que son antepasados que inspiran, en cómo ellos sí tenían el valor para hacer lo necesario, que ellos también se atrevían a tener el valor de dejar libres a los africanos, y que si esta era la antorcha que iniciaba una guerra civil, pues que así fuera. Tal vez era lo que necesitaba el país para que realmente se cumpliera lo que habían redactado estos inspiradores antepasados en aquella declaración de la independencia. Y ahora sí, ya voy al último mensaje,
y 15 le pregunta, ¿qué les dijo? ¿Qué palabras usó para convencerlos? Y Adam simplemente le contesta, las tuyas. Y bueno, este mensaje me encantó porque, pues sí, en algún momento, cuando estuvo, pues ahora sí, pues interactuando 15 con Adams, 15 pues se quejó con el traductor porque dice, pues es que este señor Adams me hace muchas preguntas, más de las respuestas que me da. ¿Realmente él nos va a poder ayudar? Y bueno, y aquí pues fue como, ahora sí como un poco como cachetada con guante blanco, porque sí, o sea, aquí le demostró que tantas preguntas que le hacía a Adam, así que tenían un para qué, y este fue el para qué. Tantas preguntas no eran el delirio, no eran delirios de un hombre viejo, por el contrario, eran para ver argumentos que usaba en su defensa. Y realmente la historia de que Mengele acuden a sus antepasados fue la mejor herramienta que usó Adams para convencer a los jueces y lograr la victoria. Y pues bueno, estos son todos los mensajes que encontré. Ahí si ustedes ven la grabación me pueden dejar sus dudas, sus comentarios y con mucho gusto contesto. Recuerden que este programa también subo la grabación de YouTube, entonces pues inscríbanse al canal de YouTube, dejen su like, su suscripción. Aquí también pues pueden dejar sus comentarios en Facebook si lo prefieren en Facebook. Y pues simplemente pues aprovecho rápido para mis anuncios parroquiales. Recordarle que este programa es todos los miércoles a las 9 de la noche. Algunos sábados doy episodios de regalo. Usualmente los doy más temprano. Como que este horario ya me queda claro que no es muy conveniente. Pero bueno, ahora por razones personales lo di a las 9. Pero pues creo que el próximo de regalo lo daré nuevamente como 6 o 7. Creo que funciona más. Y pues creo que es el último que daré en febrero. Ya nuevamente habrá episodios de regalo hasta marzo. ¿Qué más? Pues les recuerdo que los lunes tengo el programa Reflexionando. Estas es más como clases de coaching. Y aprovechando ese comentario, recordarles que yo soy coach. Doy acompañamiento de coaching personalizado. Que entonces quien lo elija se puede comunicar conmigo. Agendar su sesión o sus sesiones. Para trabajar sus acuerdos, sus compromisos, sus metas, sus creencias limitantes, sus patrones limitantes. Todo aquello que ustedes sientan que no les permite ser su mejor versión. O pues tal vez identificar esos bloqueos que no sabes qué es lo que te tiene ahí frenado, ¿vale? Pues muchas gracias a todos, les mando un fuerte abrazo, un beso y que estén muy bien.